Ninguna niñera había podido con los cuatrillizos del millonario, hasta que entré yo y lo cambié todo. Pero después de dar tanto, seguía siendo un fantasma en esa mansión. Me trataban como aire, visible solo cuando algo necesitaba ser arreglado. Tal vez tú estás cuidando niños cuyos padres nunca notan tus esfuerzos, o limpiando mientras la casa está en silencio. Dime, ¿desde dónde me estás leyendo y qué hora es? Te prometo que la historia de hoy te tocará el corazón. Me llamo Elena y tengo 68 años. Durante 43 años he sido niñera. He cambiado pañales, cantado nanas, besado rodillas raspadas y visto a niños dar sus primeros pasos. Amé a los hijos ajenos como si fueran míos, sabiendo muy bien que ellos nunca me amarían de vuelta de la misma forma. Pero esta historia, este capítulo particular de mi vida, me destrozó de maneras que jamás creí posibles, antes de reconstruirme y dejarme más fuerte de lo que nunca había sido. Era una fría mañana de febrero de 2019 cuando crucé por primera vez las imponentes puertas de cristal de la mansión Alarcón en Bosques de las Lomas. Las Lomas siempre ha sido un lugar donde el dinero grita y todo lo demás susurra. El edificio se alzaba hacia el cielo como un monumento a la riqueza, sus ventanas reflejando la luz gris del invierno sobre la Ciudad de México. Apreté mi gastado bolso de cuero contra el pecho, sintiendo el peso de mis años y la desesperación que me había traído hasta allí. El elevador subió al penthouse y conté cada piso en mi cabeza. 28, 29, 30. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. A mis 64 años, debería haber estado pensando en la jubilación. Quizás en un pequeño departamento en alguna colonia tranquila, donde pudiera atender un jardín y leer libros sin interrupción. En cambio, aquí estaba yo, a punto de conocer a otra familia que exigiría todo lo que tenía para dar. Las puertas del elevador se deslizaron, y entré en un mundo que olía a dinero, pero se sentía tan frío como un panteón. Pisos de mármol se extendían interminablemente bajo mis zapatos gastados. Candelabros de cristal colgaban como lágrimas congeladas de techos tan altos que parecían desaparecer en las sombras. Los muebles parecían lo suficientemente caros como para alimentar a una familia durante años. Sin embargo, todo se sentía intacto, sin amor. El señor Ricardo Alarcón me esperaba con su traje de $3,000, su cabello entrecano perfectamente peinado, sus ojos azules afilados como hielo de invierno. Era el tipo de hombre que lideraba consejos de administración y cerraba tratos millonarios antes del desayuno. Su cartera de inversiones incluía acciones que movían mercados, tenencias de criptomonedas que fluctuaban como su carácter, y bienes raíces dispersos por 3 continentes. El hombre vivía y respiraba riqueza de una manera que hacía que la gente común se sintiera invisible. «Señora Díaz», dijo, extendiendo una mano bien cuidada. «Gracias por venir». Le estreché la mano, notando lo suave que era en comparación con la mía. Mis manos contaban la historia de mi vida, marcadas y curtidas por décadas de servicio, mientras que las suyas nunca habían conocido el trabajo de verdad. «Por favor, llámeme Elena», dije, mi voz firme a pesar del nerviosismo que revoloteaba en mi estómago. Me guió a través de habitaciones que parecían más exposiciones de museo que lugares donde vivía gente. Pasamos por un comedor con una mesa para 20 personas, una sala de estar con muebles dispuestos como en una revista de decoración y pasillos alineados con pinturas que valían más que las casas de la mayoría de la gente. El silencio era sofocante, roto solo por el suave susurro de nuestros pasos sobre mármol italiano importado. «Seré directo con usted, Elena», dijo mientras caminábamos. «Hemos tenido 5 niñeras en los últimos 8 meses. La última duró 3 semanas antes de tener lo que solo puedo describir como un colapso nervioso. Mi esposa y yo estamos desesperados. Ya había escuchado esa historia antes, aunque nunca tan dramática. Las familias adineradas a menudo tenían problemas con el cuidado de los niños porque el dinero no podía comprar paciencia, y el privilegio no enseñaba a nadie a manejar el caos. ¿Pero cuatrillizos? Ese era territorio nuevo, incluso para mí. «Hábleme de los niños», le pedí. Su expresión se suavizó ligeramente. La primera grieta que vi en su pulida fachada. «Tienen 2 años y medio.
Emilia, Jaime, Sofía y el pequeño Miguel. Llegaron a nosotros a través de una subrogada después de años de tratamientos de fertilidad. Mi esposa, Cristina, y yo casi habíamos perdido la esperanza de tener hijos cuando, de repente, fuimos bendecidos con 4 a la vez. Bendecidos. La palabra flotaba en el aire entre nosotros como una oración que nadie creía del todo. Doblamos una esquina, y de repente el silencio se hizo añicos. 4 pequeñas voces estallaron en una sinfonía de caos que habría hecho que una persona menos experimentada se diera la vuelta y huyera. Llantos, risas, gritos agudos, risitas, todo sucediendo a la vez en una cacofonía que parecía rebotar en las paredes caras y multiplicarse. «Esos deben ser ellos», dijo él con una mueca. El cuarto de juegos era la primera habitación de la casa que parecía habitada, aunque habitada podría haber sido demasiado generoso. Parecía que un tornado había pasado por una juguetería. Bloques esparcidos por alfombras persas, crayones incrustados en madera dura importada, libros rotos y dispersos como hojas caídas. En el centro de este hermoso desastre se sentaban 4 de los niños más adorables que jamás había visto, y parada sobre ellos, con aspecto de estar a punto de llorar, estaba una joven que supuse era la niñera actual. «Sofía», llamó el señor Alarcón. «Esta es Elena. Está aquí para discutir si toma tu puesto». Sofía me miró con los ojos desesperados de alguien que se está ahogando y ve un salvavidas. Tendría unos 25 años. Era bonita gracias a los buenos genes y al cuidado de piel caro, pero su cabello rubio se escapaba de su cola de caballo y había lo que parecía sospechosamente mantequilla de cacahuete en su blusa de diseñador. «Gracias a Dios», susurró ella. «Quiero decir, hola, es un placer conocerla». Los niños habían detenido sus diversas actividades para mirarme con la franqueza y curiosidad que solo poseen los pequeños. Emilia, pude notar de inmediato, era la líder. Tenía los ojos de su padre y el mentón obstinado de su madre, y me estudiaba como si yo fuera un acertijo que necesitaba resolver. Jaime se escondía detrás de una silla volcada, con el pulgar firmemente plantado en la boca, mechones oscuros cayendo sobre su frente. Sofía era la más pequeña, con rasgos delicados y una sonrisa que derretía corazones, actualmente ocupada en intentar comer lo que parecía ser un dinosaurio de plástico. Y Miguel, el dulce Miguel, estaba sentado en medio del caos, con lágrimas corriendo por sus mejillas regordetas sin razón aparente. «Hola, tesoros», dije, bajando cuidadosamente a su nivel a pesar de la protesta de mis rodillas artríticas. «Me llamo Elena. ¿A qué están jugando?» Emilia dio un paso adelante, vocera designada del grupo. «Estamos haciendo un desastre», anunció con total naturalidad. Me reí, una risa genuina que pareció sorprender a todos en la habitación, incluyéndome a mí misma. «Bueno, son ciertamente muy buenos en eso. ¿Quieren mostrarme sus juguetes?» Lo que sucedió después fue magia. No el tipo de magia que el dinero puede comprar, sino el verdadero tipo que ocurre cuando alguien quiere conectar genuinamente con un niño. Emilia tomó mi mano con dedos pegajosos y comenzó un gran recorrido por su dominio. Jaime se acercó, la curiosidad venciendo la timidez. Sofía abandonó su dinosaurio de plástico para acercarse tambaleándose y rodear mi pierna con sus brazos. Incluso Miguel dejó de llorar el tiempo suficiente para observar el desarrollo de los acontecimientos con interés. «¿Ve eso?», susurró el señor Alarcón a Sofía. 5 minutos y están calmados. Sofía asintió, asombrada. A mí me toma generalmente 1 hora lograr que se calmen así, y eso en un buen día. Pasé las siguientes 2 horas en esa guardería, y lentamente, los niños reales comenzaron a emerger de debajo del caos. Emilia era brillante, con un vocabulario que me asombraba, y un espíritu creativo que había sido canalizado hacia la destrucción porque nadie le había enseñado mejores salidas. Jaime era sensible y artístico, más feliz cuando construía tranquilamente estructuras elaboradas con bloques o dibujaba imágenes que contaban historias complejas. Sofía era pura alegría.
una artista natural que podía hacer reír a cualquiera con sus caras graciosas y sus contagiosas risitas. Y Miguel era el corazón emocional del grupo, el que sentía todo profundamente y necesitaba consuelo y paciencia extra. No eran niños problema, eran niños desatendidos. Hay una diferencia, aunque la mayoría de la gente nunca aprende a verla. El señor Alarcón me ofreció el puesto ese mismo día. El salario era más que generoso, suficiente para finalmente pagar la hipoteca de mi pequeña casa en la periferia y tal vez incluso ahorrar algo de dinero para el retiro. Pero no fue el dinero lo que me hizo aceptar. Fue la forma en que Miguel se había quedado dormido en mis brazos mientras yo cantaba una vieja nana que me había enseñado mi abuela, y cómo Emilia había susurrado: «Me caes bien, Elena», como si fuera un secreto de estado. Así fue como llegué a vivir en una mansión valorada en $37 millones, durmiendo en un dormitorio que era más grande que los departamentos enteros de la mayoría de la gente, cuidando a 4 niños que robarían mi corazón por completo y cuyos padres lo romperían de la misma manera. La señora Cristina Alarcón hizo su entrada el lunes por la mañana siguiente como una reina inspeccionando su dominio. Era hermosa de la manera en que el dinero lo hace posible, con reflejos rubios perfectos, maquillaje impecable, y una figura mantenida por entrenadores personales y clases privadas de yoga. Su anillo de bodas era un diamante tan grande que podría haberse visto desde el espacio, y su atuendo probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Pero había algo frágil en su belleza, como porcelana costosa que podría romperse si se manejaba bruscamente. «Así que usted es la hacedora de milagros que contrató Ricardo», dijo. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. «Supongo que veremos cuánto dura esto». Los niños habían estado despiertos desde las 6, alimentados, bañados y vestidos con atuendos a juego que probablemente costaban más que mi presupuesto de comestibles. Estaban jugando tranquilamente con juguetes educativos, mientras yo supervisaba desde una distancia respetuosa. La transformación del caos de la semana anterior era notable, pero la señora Alarcón parecía menos complacida de lo que había esperado. «Parecen diferentes», observó, dando vueltas por la guardería como un general inspeccionando tropas. «Los niños responden bien a la rutina y a los límites», expliqué. Estaban portándose mal porque estaban sobreestimulados y confundidos. Una vez que entendieron lo que se esperaba de ellos, se calmaron de inmediato. Tomó una de las construcciones de bloques de Jaime, examinándola con el interés distante que mostraría a una pieza de arte en una galería. «Supongo, aunque espero que no sea demasiado estricta con ellos. No queremos sofocar su creatividad». Me mordí la primera respuesta y simplemente asentí. En mi experiencia, los padres que se preocupaban por sofocar la creatividad eran generalmente los que confundían el caos con la imaginación y el permisivismo con el amor. Durante las semanas siguientes, me establecí en una rutina que había sido perfeccionada a través de décadas de experiencia. De pie a las 5:30 para preparar el desayuno. A pesar de la plantilla completa de cocina de la mansión, los niños preferían mis sencillos panqueques y huevos revueltos a las elaboradas creaciones que producía el chef. Tiempo de juego matutino en la guardería, seguido de actividades educativas diseñadas para canalizar su considerable inteligencia. Almuerzo, siestas, paseos por la tarde al bosque de Chapultepec cuando el clima lo permitía, o actividades interiores cuando no. Hora del baño, cena, cuentos y a la cama a las 7:30. Suena simple cuando lo describo de esa manera, pero cualquiera que haya pasado tiempo con niños pequeños sabe que simple y fácil son 2 cosas muy diferentes. Hubo rabietas que navegar, accidentes que limpiar, lágrimas que secar y miedos que calmar. Jaime tenía pesadillas que lo dejaban sollozando en la oscuridad. Sofía le tenía miedo a la aspiradora y se escondía debajo de los muebles cuando aparecía la persona de limpieza con ella. Emilia probaba cada límite que establecía con la determinación de una abogada diminuta, y Miguel se aferraba a mí con una desesperación que me rompía el corazón. Pero también había momentos mágicos. La mañana en que Emilia leyó su primera oración completa y me miró con tanto orgullo que casi lloró. La tarde en que Jaime construyó un castillo tan elaborado que incluso su padre se detuvo a admirarlo.
el día en que Sofía aprendió a cantar Estrellita, ¿dónde estás? Y la interpretó como un concierto en solitario, para cualquiera que quisiera escucharla. La noche en que Miguel susurró, «Te quiero, Elena», mientras lo arropaba en la cama. Estos eran los momentos por los que vivía, las pequeñas victorias que hacían que todo el agotamiento y la frustración valieran la pena. Pero también eran los momentos que permanecían invisibles para los padres Alarcón, que parecían flotar a través de la vida de sus hijos como fantasmas costosos. El señor Alarcón se iba a trabajar antes de que los niños se despertaran y regresaba después de que se habían acostado. Sus días estaban llenos de llamadas de conferencias sobre carteras de acciones, reuniones sobre inversiones en criptomonedas y cenas de negocios que duraban hasta medianoche. Había construido un imperio financiero que generaba millones en ingresos pasivos, con activos diversificados que incluían desde reservas de oro hasta empresas emergentes, pero no tenía idea de cuáles eran los libros favoritos de sus hijos o cómo les gustaba que les cortaran los sándwiches. La señora Alarcón estaba presente en cuerpo, pero ausente en todas las formas que importaban. Asistía a almuerzos de caridad y galas de recaudación de fondos, pasaba las tardes en spas exclusivos y se aseguraba de ser fotografiada en todos los eventos sociales adecuados. Su calendario estaba lleno, pero su tiempo con los niños se medía en minutos, no en horas. Entraba a la guardería con atuendos de diseñador y perfume Chanel. Repartía besos al aire y afecto superficial, para luego desaparecer de nuevo en su mundo de obligaciones sociales y mantenimiento personal. ¿Cómo están mis angelitos hoy?, preguntaría, pero nunca esperaba respuestas que fueran más complicadas que bien. Cuando Emilia intentaba mostrarle un dibujo, ella lo miraba con desinterés educado y murmuraba algo sobre lo talentosa que era antes de seguir adelante. Cuando Jaime quería demostrar su último proyecto de construcción, ella sonreía y asentía mientras revisaba su teléfono en busca de mensajes. Cuando Sofía interpretaba su concierto diario, aplaudía brevemente y luego recordaba una cita urgente en otro lugar. Y Miguel, el sensible Miguel, parecía sentir la distancia emocional de su madre más agudamente. Él la buscaría con sus brazos regordetes, queriendo el tipo de consuelo y conexión que solo un padre puede proporcionar. Pero ella lo redirigiría hacia mí con una risa que sonaba forzada. «Elena te cuidará, cielo. Mamá tiene que prepararse para su clase de yoga». Observé estas interacciones con una mezcla de tristeza e ira creciente. ¿Cómo podían dos personas que se habían esforzado tanto por tener hijos tratarlos como accesorios caros una vez que llegaron? ¿Cómo podían unos padres que podían permitirse dar a sus hijos todo fallar en darles la única cosa que el dinero no podía comprar? Los niños comenzaron a adaptarse a la ausencia emocional de sus padres de la manera en que los niños siempre lo hacen, transfiriendo sus necesidades a quien estuviera disponible. Me convertí no solo en su niñera, sino en su figura de apego principal, la persona a la que corrían cuando estaban heridos, enfermos o asustados. Yo era la audiencia para sus logros, la consoladora de sus decepciones, la guardiana de sus secretos y sueños. Elena, ¿me lees un cuento? Se convirtió en la banda sonora de mis días. Elena, mira lo que hice. Elena, tuve una pesadilla. Elena, te quiero. Cada declaración de necesidad y afecto era un regalo y una carga. Atesoraba su confianza y devoción, pero también sabía que estaba llenando un vacío que debería haber sido ocupado por sus padres. Me estaba convirtiendo en la madre que realmente tenían, en lugar de la madre que merecían. La primera grieta en mi fachada profesional llegó un jueves lluvioso de abril. Los niños habían estado encerrados dentro durante 3 días, y la fiebre de cabina se estaba instalando a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerlos entretenidos. Emilia había tirado un rompecabezas entero al suelo por frustración. Jaime estaba llorando porque Sofía había derribado su torre de bloques, y Miguel estaba teniendo lo que solo podría describirse como un berrinche épico por la injusticia de tener que usar zapatos. La señora Alarcón eligió ese momento para traer a un grupo de sus amigas socialites a través de la guardería como parte de un recorrido por la casa. Se pararon en la puerta como turistas en un zoológico, observando el caos con desapego divertido mientras yo intentaba restaurar el orden. «Estos son mis hijos»,
anunció con el orgullo de quien muestra un bolso nuevo. 4 a la vez. ¿Pueden imaginar? Menos mal que tenemos a Elena. Honestamente, no sé cómo lo hace. No. Sus amigas murmuraron respuestas apropiadas sobre lo bendecida que estaba y lo adorables que eran los niños, pero pude ver el alivio en sus ojos cuando pasamos a la siguiente habitación. Los niños eran utilería en su mundo, evidencia visual de vidas exitosas, pero no participantes reales en ellas. Tu niñera es un tesoro, dijo una de ellas mientras se alejaban. Tienes tanta suerte de haberla encontrado. Oh, lo sé, respondió la señora Alarcón. Está absolutamente dedicada a ellos. Casi demasiado dedicada, si sabes a lo que me refiero. A veces creo que olvida su lugar. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Olvida su lugar. Como si el amor pudiera estar contenido por descripciones de trabajo y límites profesionales. Como si preocuparse demasiado fuera de alguna manera inapropiado. Esa noche, el señor Alarcón pidió hablar conmigo en privado en su estudio. La habitación era un monumento al éxito masculino, con muebles de cuero que costaban más que los autos de la mayoría de la gente, estanterías forradas con volúmenes que nunca tuvo tiempo de leer, y un escritorio que una vez perteneció a un magnate. Premios y fotografías documentaban su ascenso a la prominencia financiera, pero no había fotos de sus hijos a la vista. Elena quería agradecerle. Comenzó, instalándose en su silla como un rey en un trono. El cambio en los niños ha sido notable. Están mucho más tranquilos y felices desde que llegó. Son niños maravillosos, respondí cuidadosamente. Solo necesitaban algo de estructura y atención. Sí, bueno, eso es lo que quería discutir con usted. Entrelazó los dedos y me miró con la misma mirada calculadora que probablemente usaba en las negociaciones de negocios. Cristina mencionó que podría estar apegándose demasiado a los niños, volviéndose emocionalmente demasiado involucrada. A las paredes cuidadosas que había construido alrededor de mi profesionalismo, comenzaron a desmoronarse. Con respeto, señor Alarcón, no estoy segura de cómo alguien puede estar excesivamente involucrado emocionalmente en el bienestar de los niños. Por supuesto, dijo rápidamente. Apreciamos su dedicación, pero queremos asegurarnos de que todos entiendan su papel en esta familia. Usted es una empleada, Elena. Una empleada valiosa, pero una empleada al fin y al cabo. Una empleada, no un miembro de la familia, no alguien que se había ganado el derecho de amar y ser amada por estos niños a través de meses de devoción y cuidado. Solo una empleada a la que había que recordarle su lugar. Entiendo, dije, aunque entender y aceptar eran dos cosas diferentes. Bien, me alegra que hayamos tenido esta conversación. Los niños necesitan consistencia y límites, y eso incluye entender la diferencia entre familia y personal de servicio. Salí de su estudio esa noche con algo roto dentro de mí que no podía identificar del todo. No era mi orgullo ni mi profesionalismo, era algo más profundo, más esencial. Era la creencia ingenua que había llevado a través de 43 años de niñera de que el amor era amor, independientemente de la sangre, el dinero o la posición social. La familia Alarcón estaba planeando sus primeras vacaciones desde que nacieron los niños. Un mes en Los Cabos, en una casa que costaba más alquilar por 4 semanas de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Estarían entreteniendo a socios de negocios y contactos sociales, asistiendo a fiestas exclusivas y eventos de caridad. Era exactamente el tipo de estilo de vida que su riqueza estaba diseñada para soportar. No la necesitaremos durante el mes, me informó la señora Alarcón durante el desayuno. Hemos arreglado que los niños se queden con mi madre en Cuernavaca. Ella tiene personal de planta que puede manejar las cosas. La noticia golpeó a los niños como un trueno. El rostro de Emilia se arrugó de confusión y traición. Jaime se retiró tan profundamente en sí mismo que me preocupó que nunca saliera. Sofía dejó de cantar sus conciertos diarios y comenzó a chuparse el pulgar de nuevo. Miguel lloró durante horas y se negó a comer. ¿Por qué Elena no puede venir con nosotros?, exigió Emilia con una lógica de 4 años que tenía perfecto sentido para todos, excepto para sus padres. Porque Elena no es familia, cielo.
explicó la señora Alarcón con la paciencia que mostraría a un niño particularmente lento. Ella trabaja para nosotros. Las familias se van de vacaciones. Los empleados se quedan en casa. Pero Elena nos quiere, protestó Emilia. Estoy segura de que te tiene mucho cariño, replicó su madre. Pero eso es diferente del amor familiar. Observé este intercambio desde el otro lado de la habitación, mi corazón rompiéndose por niños demasiado pequeños para entender por qué el amor no era suficiente para ganarle un lugar a alguien en sus vidas. Sabían que yo los amaba, podían sentirlo en cada cuento que leía, cada rodilla raspada que besaba, cada pesadilla que ahuyentaba, pero estaban aprendiendo que algunos amores eran valorados y otros desechables. La noche antes de que se fueran, empaqué sus maletas con el cuidado que siempre había demostrado por todo lo relacionado con estos niños. Doblé su ropa favorita, empaqué sus amados animales de peluche, incluí los libros que les gustaba que les leyera a la hora de acostarse. Dejé notas en su equipaje, pequeños mensajes que podrían encontrar cuando desempacaran en casa de su abuela. Te quiero, Emilia. Recuerda ser amable. Te quiero, Jaime. Sigue construyendo cosas bonitas. Te quiero, Sofía. Sigue cantando tus canciones. Te quiero, Miguel. Eres más valiente de lo que crees. Miguel encontró su nota primero y me la trajo con lágrimas en los ojos. No te vayas, Elena, susurró. No voy a ir a ninguna parte, prometí. Aunque ambos sabíamos que eso no era del todo cierto. Estaré aquí cuando regresen. Pero las promesas hechas a los niños son cosas sagradas, y no estaba segura de cuánto control tenía realmente sobre el cumplimiento de esta. El mes que estuvieron fuera se estiró como una vida entera. Anduve deambulando por el enorme departamento como un fantasma rondando espacios familiares. Organicé armarios que no necesitaban organización, limpié habitaciones que ya estaban impecables e intenté llenar el silencio que parecía resonar su ausencia. La persona de limpieza y el chef, ambas mujeres amables que habían trabajado para la familia durante años, intentaron incluirme en sus actividades, pero yo estaba demasiado perdida en mi propia tristeza para ser buena compañía. 10 días después de su ausencia, recibí la primera carta. Emilia de alguna manera había convencido al personal de su abuela para que la ayudara a enviarla, y ver su cuidadosa letra en el sobre me hizo llorar lágrimas que no sabía que me quedaban. Querida Elena, había escrito en las letras cuidadosas que le había enseñado. Te extraño. La casa de la abuela es bonita, pero ella no lee cuentos como tú. Por favor, no nos olvides. Con amor, Emilia. P. de Jaime construyó un castillo pero se cayó y nadie lo ayudó a arreglarlo. Siguieron más cartas. Jaime me envió un dibujo de los 4 conmigo, todos tomados de la mano bajo un arco iris. La contribución de Sofía eran en su mayoría garabatos, pero su abuela había escrito: Sofía dice que te quiere, y le cantó tu nana a Miguel cuando lloró, en la parte inferior. La carta de Miguel era una sola palabra escrita con crayón: mamá. Esa última casi me destruye. En su confusión inocente, había escrito lo que su corazón sabía que era verdad, incluso si el mundo insistía en lo contrario. Yo era lo más parecido a una madre que estos niños habían conocido, y ninguna cantidad de contratos de empleo o límites sociales podía cambiar esa verdad fundamental. Cuando regresaron de sus vacaciones, la reunión fue todo lo que había soñado. 4 pequeños cuerpos se lanzaron hacia mí con chillidos de alegría y alivio. Treparon sobre mí como cachorros, hablando todos a la vez, tratando de contarme todo lo que había sucedido mientras estábamos separados. Emilia declaró que me había extrañado 60-100 millones. Jaime me mostró una concha marina que había guardado para mí. Sofía cantó una canción que había aprendido en la playa, y Miguel se negó a soltar mi mano por el resto del día. Pero algo había cambiado mientras estaban fuera. Algo en la forma en que sus padres observaban estas alegres reuniones. La expresión de la señora Alarcón era más fría de lo habitual, y el señor Alarcón observó el obvio apego de los niños hacia mí, con lo que parecía cálculo en lugar de placer. Esa noche, él pidió volver a hablar conmigo en su estudio. Elena, comenzó sin preámbulos, necesitamos discutir los límites apropiados. Mi corazón se hundió. No estoy segura de a qué se refiere. Los niños parecen haber desarrollado un apego poco saludable hacia usted.
Su abuela mencionó que lloraron por usted frecuentemente y parecían más interesados en regresar con usted que en pasar tiempo con la familia. Extrañaron las rutinas familiares. Dije cuidadosamente. Los niños prosperan con la consistencia. Quizás. Pero creo que necesitamos establecer algunas pautas más claras sobre su papel aquí. Usted es su cuidadora, no su madre. Necesitamos asegurarnos de que entiendan esa distinción. Lo que siguió fue una lista de nuevas reglas diseñadas para crear distancia entre mí y los niños que amaba. Ya no se me permitía consolarlos cuando lloraban a menos que se me diera un permiso específico. No podía sacarlos de paseo sin aprobación previa y un itinerario detallado. Me prohibieron darles regalos o guardar recuerdos personales como sus dibujos y cartas. Lo más devastador de todo, se me instruyó referirme a mí misma como señorita Elena, en lugar de simplemente Elena, un sutil recordatorio de que nuestra relación era profesional, no familiar. Estos cambios son para el beneficio de todos, explicó el señor Alarcón con la confianza de alguien que nunca había tenido que elegir entre el amor y el sustento. Los niños necesitan entender las relaciones apropiadas, y usted necesita mantener la distancia profesional. Distancia profesional. Como si el amor pudiera encenderse y apagarse como un grifo. Como si pudieras cuidar a los hijos de alguien 18 horas al día, 7 días a la semana, y de alguna manera mantener tu corazón desvinculado. Asentí y acepté sus nuevas reglas porque necesitaba el trabajo y porque creía, ingenuamente, que el amor encontraría una manera de sobrevivir, incluso a los límites artificiales. Pero el cumplimiento y la aceptación son dos cosas diferentes. Y si bien podía controlar mi comportamiento, no podía controlar mi corazón, o, lo que es más importante, los corazones de 4 niños que no entendían por qué la persona que más amaban era de repente tan diferente. Las nuevas reglas crearon una tensión en el hogar que todos podían sentir, pero a nadie se le permitía reconocer. Los niños sintieron mi distanciamiento y respondieron con confusión y un apego creciente. Emilia comenzó a probar los límites de maneras que no había hecho en meses. Jaime se retiró aún más a su caparazón, construyendo estructuras elaboradas que parecían diseñadas para mantener al mundo fuera. Sofía dejó de cantar sus conciertos diarios, y Miguel comenzó a tener accidentes de nuevo, regresando a comportamientos que pensé que habíamos superado. Pero el cambio más doloroso fue en cómo me miraban. Había dolor en sus ojos ahora, confusión sobre por qué de repente me había vuelto distante. Miguel me buscaría cuando lloraba, y yo tendría que retroceder y llamar a su madre en su lugar. Jaime correría para mostrarme su última creación, y yo tendría que sugerirle que se la mostrara a su padre primero. Emilia me pediría que me sentara con ella mientras comía, y yo tendría que explicar que la señorita Elena tenía otros deberes que atender. Cada pequeño rechazo era un cuchillo en mi corazón, pero me dije a mí misma que era temporal. Una vez que la familia se ajustara a la nueva dinámica, una vez que los niños entendieran su lugar y yo entendiera el mío, las cosas se calmarían. El amor encontraría una manera de existir dentro de los límites profesionales. Estaba equivocada. La señora Alarcón comenzó a encontrar fallas en todo lo que hacía. Mis comidas no eran lo suficientemente creativas. Mis actividades no eran lo suficientemente educativas. Mi disciplina era o demasiado estricta o demasiado permisiva, dependiendo de su estado de ánimo. Cuestionó mis métodos, mi juicio, mi competencia de maneras que dejaban claro que estaba construyendo un caso en mi contra. Las críticas llegaron en pequeñas dosis al principio. Un comentario sobre cómo los niños parecían cansados después de las salidas que había planeado. Una sugerencia de que tal vez no los estaba desafiando intelectualmente. Una observación de que otras niñeras que conocía hacían las cosas de manera diferente, más creativa, más efectiva. Luego vinieron las quejas mayores. Yo era demasiado vieja para seguir el ritmo de los niños activos. Estaba demasiado arraigada a mis costumbres para adaptarme a las técnicas de crianza modernas. Estaba demasiado emocionalmente involucrada en niños que no eran míos y nunca lo serían. Creo que necesitamos considerar hacer algunos cambios, anunció una mañana de octubre,
su voz portando la crueldad casual que solo viene con el poder absoluto. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté, aunque ya lo sabía. Bueno, los niños están creciendo. Pronto comenzarán el preescolar, y queremos asegurarnos de que su cuidadora sea alguien que pueda crecer con ellos. Alguien más joven, más enérgica, más apropiada para una familia como la nuestra. Alguien que encajara, pensé, pero no dije. Alguien que se viera bien en las fotografías familiares. Alguien que no los avergonzara en eventos exclusivos de la escuela o reuniones del club campestre. Tengo 43 años de experiencia, dije en voz baja. He criado docenas de niños con éxito. Amo a Emilia, Jaime, Sofía y Miguel como si fueran míos. Y ese es precisamente el problema, respondió la señora Alarcón, su máscara de cortesía finalmente cayéndose. No son sus hijos, Elena. Son nuestros. Y necesitamos a alguien que entienda esa distinción. La conversación terminó conmigo recibiendo un aviso de 2 semanas. 2 semanas para empacar 4 años de amor y recuerdos. 2 semanas para descubrir cómo despedirme de niños que se habían convertido en el centro de mi universo. 2 semanas para encontrar otro lugar donde derramar un corazón que estaba demasiado lleno de amor para su propio bien. Esa noche, me senté en mi dormitorio en los cuartos de servicio e intenté dar sentido a lo que había sucedido. Me habían despedido por amar demasiado. Me habían rechazado por preocuparme demasiado, por dar todo lo que tenía. En 4 décadas de niñera, nunca había experimentado algo tan cruel o arbitrario. Pero peor que mi propio dolor era el conocimiento de lo que esto les haría a los niños. Ya habían perdido tanto en sus cortas vidas, ya habían aprendido que el amor podía ser condicional y temporal. Ahora aprenderían que incluso el cuidado más devoto podía serles arrebatado sin explicación ni justificación. ¿Cómo le explicas a un niño de 4 años que te vas porque lo amas demasiado? ¿Cómo consuelas las lágrimas de un niño cuando tu propio corazón se está rompiendo? ¿Cómo te despides de alguien que te llama mamá cuando su verdadera madre está justo allí, ansiosa por que desaparezcas? A la mañana siguiente, la señora Alarcón ya había comenzado a entrevistar a mi reemplazo. Una joven llamada Daniela, bonita y rubia y recién graduada de un costoso programa de educación infantil, pasó el día observando las rutinas de los niños. Era todo lo que yo no era: joven, educada formalmente, apropiadamente desapegada. Sonrió ante las payasadas de los niños, pero no se rió. Respondió a sus preguntas, pero no alentó su curiosidad. Mantuvo exactamente el tipo de distancia profesional que los padres Alarcón valoraban. Emilia le tomó un disgusto instantáneo. Ella no es Elena, anunció con certeza de 4 años. No, cielo, no lo es, convino su madre. Pero Elena se va, y Daniela se encargará de ustedes a partir de ahora. ¿Por qué se va Elena?, preguntó Jaime con su voz tranquila y preocupada. Porque es hora de un cambio, respondió la señora Alarcón con el tipo de no respuesta que dan los adultos cuando no quieren admitir que la verdad es demasiado fea para compartir. Pero no queremos cambiar, dijo Sofía, su labio inferior temblando peligrosamente. A veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, dijo su madre con paciencia practicada. Eso es parte de crecer. Miguel, demasiado pequeño para entender la conversación, pero lo suficientemente mayor como para sentir la tensión, comenzó a llorar. Instintivamente, me moví hacia él, queriendo ofrecer consuelo, pero la señora Alarcón se interpuso entre nosotros. Daniela se encargará, dijo firmemente. Es importante que los niños comiencen a vincularse con su nueva cuidadora. Observé desde el otro lado de la habitación cómo esta extraña intentaba consolar a un niño que solo me quería a mí. Y algo dentro de mí finalmente se rompió sin reparación. No mi profesionalismo o mi compostura, sino algo más profundo y más esencial. Era la parte de mí que siempre había creído que el amor, eventualmente, sería suficiente. Mi último día llegó con toda la ceremonia de un funeral. Los niños sintieron que algo trascendental estaba sucediendo, incluso si no entendían completamente qué. Se aferraron a mí con más desesperación de lo habitual, como si pudieran evitar mi partida por pura fuerza de voluntad. Había pasado la semana anterior creando libros de recuerdos para cada uno de ellos,
álbumes de fotos llenos de imágenes de nuestro tiempo juntos, historias sobre sus actividades favoritas y cartas que podrían leer cuando fueran mayores y pudieran entender mejor lo que había sucedido. Incluí copias de sus dibujos, fotos de proyectos que habíamos construido juntos y documentación de todos sus hitos y logros. Estos libros serían evidencia de que su infancia había sido presenciada y celebrada, incluso si sus padres no podían molestarse en hacerlo ellos mismos. Hice estos para ustedes, les dije mientras le presentaba a cada niño su álbum personalizado. Cuando quieran recordar nuestro tiempo juntos, pueden mirar estas fotos y saber cuánto amé ser su Elena. Emilia hojeó su libro con los ojos muy abiertos, deteniéndose en una foto de nosotras leyendo juntas en la guardería. ¿Seguirás siendo nuestra Elena cuando no estés aquí?, preguntó. Siempre seré su Elena, prometí, aunque sabía que no era del todo cierto. La memoria es voluble, especialmente en los niños, y el tiempo tiene una forma de borrar incluso las conexiones más profundas. Jaime abrazó su libro contra su pecho como un salvavidas. ¿Podemos escribirte cartas? Si sus padres dicen que está bien, respondí cuidadosamente, sabiendo que nunca lo harían. Sofía, demasiado pequeña para entender la permanencia, seguía preguntando cuándo volvería. Miguel simplemente se agarró a mis piernas y se negó a soltarme. La señora Alarcón eligió ese momento para entrar a la guardería con Daniela a cuestas. Niños, es hora de despedirse de Elena. Daniela está aquí para comenzar su rutina de la tarde. Lo que siguió fueron los 15 minutos más desgarradores de mi carrera profesional. 4 niños que nunca habían aprendido a despedirse de alguien que amaban, tuvieron que descubrir cómo hacerlo bajo la atenta mirada de padres que pensaban que la emoción era inconveniente, y un reemplazo que estaba ansiosa por establecer su autoridad. Emilia se enderezó a su altura máxima de 4 años y me estrechó la mano formalmente, de la manera en que había visto hacer a los adultos. Gracias por cuidarnos, Elena, dijo con una dignidad desgarradora. Jaime me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Te recordaré, susurró en mi oído. Sofía me dio uno de sus dibujos, una obra maestra de crayón de 2 figuras de palo tomadas de la mano bajo un arco iris. Esta eres tú y yo, explicó, para que no olvides. Y Miguel, el dulce Miguel, me miró con los ojos de su padre y su propia sabiduría imposible. ¿Mamá triste?, preguntó. Sí, mi vida, admití, incapaz de mentirle incluso en ese momento. Mamá está muy triste. Yo también, dijo, y comenzó a llorar de la manera desconsolada que solo los niños pueden lograr. Salí ese día llevando 2 maletas y 43 años de angustia acumulada. Mientras el elevador descendía del penthouse al vestíbulo, me sentí como si estuviera cayendo por el espacio, sin ataduras de todo lo que le había dado sentido a mi vida. El portero, un hombre amable llamado García que siempre me había tratado con respeto, me entregó un trozo de papel doblado mientras pasaba. De parte de los pequeños, susurró. Era un dibujo en el que los 4 niños habían trabajado juntos, una imagen de nuestra familia como ellos la veían, 5 figuras de palo tomadas de la mano, con «Te queremos, Elena», escrito en la parte superior con la letra cuidadosa de Emilia. Logré caminar 3 cuadras antes de tener que detenerme a llorar. El departamento al que regresé en la periferia se sentía como un país extranjero, después de 4 años de lujo en bosques de las lomas. Mi modesto espacio de una habitación, que alguna vez se sintió acogedor y suficiente, ahora parecía insoportablemente pequeño y silencioso. Vagué de una habitación a otra como un fantasma, incapaz de establecerme, incapaz de encontrar consuelo en un entorno que había sido mi hogar antes, pero ahora se sentía como un exilio. Intenté establecer nuevas rutinas, llenar las horas que antes habían estado ocupadas por las necesidades y horarios de los niños. Leí libros que había estado demasiado ocupada para disfrutar, di largos paseos por el parque, visité a vecinos que apenas conocía antes, pero todo se sentía vacío, como si estuviera siguiendo los movimientos de una vida en lugar de vivirla realmente. El silencio fue la parte más difícil. Después de 4 años de ruido constante, necesidades constantes, interacción constante, la quietud se sentía opresiva. Me encontré escuchando voces que no estaban allí,
esperando que alguien llamara mi nombre, buscando manos fantasma que necesitaban ser sostenidas. 3 semanas después de irme, recibí un paquete sin remitente. Dentro estaban los libros de recuerdos que había hecho para los niños, todos y cada uno de ellos, junto con una nota de la señora Alarcón escrita en papelería costosa. Elena, decía, sentimos que esto era inapropiado para que los niños lo conservaran. Por favor, no vuelva a contactar a la familia. Hemos pasado página, y creemos que es mejor si todos hacemos lo mismo. Pasado página. Como si 4 años de amor y cuidado fueran algo que se pudiera desechar en lugar de atesorar. Como si las cientos de horas que había pasado nutriendo a sus hijos fueran una vergüenza para ser olvidadas en lugar de un regalo para ser celebrado. Sostuve esos libros de recuerdos y lloré por todo lo que había perdido, pero también por lo que esos niños habían perdido. Sus padres habían robado no solo mi presencia en sus vidas, sino también la documentación de su infancia, la prueba de que habían sido amados profundamente durante sus años más formativos. Me habían borrado tan a fondo que era como si nunca hubiera existido. Pero los niños son resistentes de maneras que los adultos a menudo olvidan, y el amor deja marcas que no pueden borrarse por completo, sin importar cuánto se esfuerce alguien. 6 meses después de irme, estaba comprando comestibles en una tienda cerca de mi departamento cuando escuché una voz familiar llamar mi nombre. Me di la vuelta para ver a Jaime corriendo hacia mí con una alegría tan pura que me cortó la respiración. Se lanzó a mis brazos como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto, como si todavía estuviéramos en la guardería y este fuera solo otro día ordinario. ¡Elena!, gritó. «¡Te encontré!». Detrás de él vinieron Emilia, Sofía y Miguel, arrastrando a una mujer que no reconocí, pero supuse que debía ser su nueva niñera. Los niños me rodearon como una bandada de pájaros regresando a un nido favorito, hablando todos a la vez, tratando de contarme todo lo que había sucedido mientras estábamos separados. «Te extrañamos muchísimo», anunció Emilia. «Daniela no lee cuentos como tú». «Terminé el castillo», informó Jaime con orgullo. «El grande que estaba construyendo cuando te fuiste. Ojalá pudieras verlo». Sofía se subió a mi carrito de compras sin permiso y anunció: «Todavía canto tus nanas». Y Miguel, que había crecido tanto en solo 6 meses, me rodeó la cintura con sus brazos y dijo: «Mamá regresó». La nueva niñera, claramente incómoda con esta reunión emocional, intentó apurar a los niños. «Vamos, chicos, tenemos que terminar las compras. Sus padres nos esperan pronto», pero los niños la ignoraron por completo, enfocados enteramente en reconectar con alguien a quien se les había dicho que olvidaran. Me mostraron juguetes que habían traído, compartieron historias sobre el preescolar. Me preguntaron si recordaba juegos específicos que solíamos jugar. Durante 10 minutos preciosos, volvimos a ser una familia. Nuestro vínculo fortalecido en lugar de debilitado por la separación. ¿Sigues viviendo en el mismo lugar?, preguntó Emilia con la inteligencia calculadora que siempre me había asombrado. «Sí, cielo, así es». «Qué bueno», dijo con satisfacción. «Entonces sabemos dónde encontrarte». Finalmente, la nueva niñera logró sacarlos de nuestra reunión improvisada, pero no antes de que cada uno me hubiera abrazado con una ferocidad que sugería que no tenían intención de dejarme desaparecer de nuevo. Mientras se alejaban, escuché a Emilia discutir algo con sus hermanos en el tono serio que usaba cuando planeaba operaciones importantes. 3 días después, sonó mi teléfono. «¿Elena?». La voz era tentativa, joven, insegura. «Emilia, ¿eres tú? ¿Cómo conseguiste este número?». «Lo recordé», dijo con orgullo. «Soy muy buena para recordar números. Estamos en el parque y quería llamarte». Durante los siguientes 20 minutos, escuché a 4 niños turnarse para hablarme, en lo que finalmente me di cuenta que era el celular de la nueva niñera. La habían convencido de que les permitiera llamarme explicándole que yo era su abuela vieja y que me extrañaban terriblemente. Emilia, la mente maestra de la operación, de alguna manera había logrado memorizar mi número de teléfono durante una de las veces que lo había escrito para emergencias. «Tenemos que irnos ahora», dijo Emilia finalmente. «Pero te llamaremos de nuevo, ¿de acuerdo?». «Emilia,
Mi vida. Tienen que tener cuidado. A sus padres podría no gustarles. No tienen que saberlo, interrumpió con lógica de 4 años. Este es nuestro secreto. Durante los meses siguientes, recibí llamadas periódicas de mis antiguos pupilos, generalmente cuando estaban fuera con su niñera, y podían convencerla de que les dejara usar su teléfono. Me contaron sobre el inicio del preescolar, sobre nuevos amigos, sobre proyectos en los que estaban trabajando. Compartieron sus miedos y frustraciones, sus logros y decepciones, todos los pequeños detalles de sus vidas que sus padres estaban demasiado ocupados para notar. Aprendí que Daniela, a pesar de su educación y formación profesional, luchaba con los mismos desafíos que habían derrotado a sus predecesoras. Los niños eran difíciles no porque fueran malos, sino porque eran brillantes, sensibles y emocionalmente descuidados. Se portaban mal porque habían aprendido que la atención negativa era mejor que ninguna atención. Daniela no nos entiende como tú, me confió Jaime durante una de nuestras llamadas secretas. Se enoja cuando construyo cosas porque dice que estoy haciendo un desastre. No nos deja cantar durante el tiempo de silencio, se quejó Sofía. Dice que no es silencio si estamos haciendo ruido. Ella huele raro, agregó Miguel con la honestidad brutal de un niño de 3 años. No como tú. Estas conversaciones llenaban un vacío en mi corazón mientras simultáneamente lo rompían. Estaba agradecida de mantener alguna conexión con los niños que amaba, pero también estaba frustrada por mi incapacidad para ayudarlos a navegar los desafíos que enfrentaban. Podía ofrecer consuelo y consejos por teléfono, pero no podía estar allí para secar sus lágrimas, resolver sus problemas o simplemente sentarme con ellos cuando necesitaban compañía. Las llamadas continuaron durante casi 1 año antes de que se detuvieran repentinamente. Esperé la voz familiar de Emilia, escuché el teléfono sonar a las horas habituales, pero el silencio se extendió en semanas y luego meses. Supuse que los niños finalmente habían sido atrapados, que su secreto había sido descubierto y cerrado por padres que preferían que su pasado se mantuviera enterrado. No fue hasta 2 años después que supe lo que realmente había sucedido. Estaba caminando por el bosque de Chapultepec, algo que hacía ocasionalmente como una forma de peregrinación emocional, cuando me encontré con la señora Alarcón empujando una carriola. Se veía exactamente igual, perfectamente peinada y vestida de forma costosa, pero había algo frágil en su compostura que no había estado allí antes. Ella me vio antes de que pudiera darme la vuelta, y por un momento nos quedamos congeladas. 2 mujeres que compartían una historia pero ningún terreno común. «Elena», dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «Señora Alarcón». Miré la carriola, confundida. «Es mi hijo menor», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Carlos. Tiene 18 meses. Un 5º hijo». Después de todo el drama de estar abrumados con 4, habían decidido tener otro bebé. Me pregunté si este había sido planeado o si era otra sorpresa, otra complicación en vidas que parecían decididas a evitar las realidades desordenadas de la paternidad. «¿Cómo están Emilia, Jaime, Sofía y Miguel?», pregunté incapaz de resistirme. Su expresión se tensó casi imperceptiblemente. «Están bien. Creciendo. Emilia está en kinder ahora, y los chicos están en pre-K. Sofía acaba de cumplir 4. Siempre fueron niños brillantes». «Sí, bueno, los niños se adaptan», ajustó su agarre en el mango de la carriola, claramente incómoda con la dirección de nuestra conversación. «Hemos pasado página, como estoy segura de que usted también lo ha hecho». Pasado página. Ahí estaba esa frase de nuevo, la que sugería que los sentimientos podían desecharse tan fácilmente como la ropa vieja. «En realidad», dije, sorprendiéndome por mi audacia, «solían llamarme». Durante aproximadamente 1 año después de que me fui, encontraban formas de contactarme cuando estaban fuera con su niñera. El color se drenó de su rostro. «¿Qué?» «Me extrañaron», continué, impulsada por la necesidad de perforar su compostura. Necesitaban a alguien con quien hablar, alguien que recordara su historia, alguien que los entendiera. «No tenía derecho», susurró, pero había más miedo que ira en su voz. «Tenía todo el derecho», respondí con calma. «Amé a esos niños durante 4 años. Fui lo más parecido a una madre estable que jamás tuvieron.
necesitaban continuidad, y su familia ciertamente no la estaba proporcionando. Ella me miró fijamente por un largo momento, y pude ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos. Se preguntaba qué más sabía yo. ¿Qué secretos podrían haber compartido los niños durante nuestras conversaciones prohibidas? Le dijeron, comenzó, y luego se detuvo. Decirme qué, pero ella ya había revelado más de lo que pretendía. Había algo, algún secreto o vergüenza que temía que los niños pudieran haber expuesto. Archivé esta información, insegura de lo que significaba, pero segura de que era significativo. Tengo que irme, dijo abruptamente, girando la carriola lejos de mí. Señora Alarcón, la llamé. Merecían algo mejor. Todavía merecen algo mejor. Hizo una pausa, pero no se dio la vuelta. Todos merecen algo mejor, Elena. Pero hacemos lo mejor con lo que tenemos. La vi alejarse, empujando a otro niño que probablemente terminaría delegando al cuidado de otra persona, y sentí una oleada familiar de ira y tristeza. A algunas personas se les dio todo, incluido el regalo de los hijos, pero de alguna manera lograron despilfarrarlo todo. Ese encuentro se quedó conmigo durante días, semanas, repitiéndose en mi mente como una canción que no podía dejar de tararear. Había habido algo desesperado en la reacción de la señora Alarcón, algo que sugería que la vida perfecta que había construido no era tan estable como parecía. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue más devastadora de lo que podría haber imaginado. Fue Emilia quien me lo dijo, durante un encuentro casual 3 años después, cuando tenía 8 años y era sabia más allá de su edad. Estaba saliendo de una cita médica en la Ciudad de México, cuando escuché que alguien gritaba mi nombre. Me di la vuelta para ver a una niña alta y delgada, con ojos familiares corriendo hacia mí, y me tomó un momento reconocer a la pequeña que una vez había cabido tan perfectamente en mi regazo. ¡Elena!, gritó, arrojándose a mis brazos con un entusiasmo que casi me derriba. Sabía que te encontraría de nuevo. Estaba sola, lo que inmediatamente me preocupó. Los niños de 8 años no deambulaban solos por las calles de la Ciudad de México, especialmente los niños de familias como los Alarcón. Emilia, cielo, ¿dónde están tus padres? ¿Dónde está tu niñera? Terapia física, dijo con naturalidad. Para Miguel. Se rompió el brazo y papá dijo que estaba haciendo demasiado ruido en la sala de espera, así que salí a caminar. Mi corazón se encogió. Miguel, que ahora tendría 6 años, herido y necesitando atención médica mientras su hermana era enviada lejos por ser una niña normal en una situación estresante. Déjame acompañarte de vuelta, dije, tomando su mano. Mientras caminábamos, Emilia parloteaba como si no hubiera pasado el tiempo, poniéndome al día sobre las noticias familiares con la brutalidad casual que solo poseen los niños. Mami y papi pelean mucho ahora, informó. Por dinero y por Carlos y por nosotros. Papi perdió mucho dinero cuando se estrelló una cosa de dinero de computadora. Criptomonedas. Las inversiones digitales del señor Alarcón se habían agriado, algo bastante común en el volátil mundo de las monedas virtuales. Y mami descubrió que papi tiene otra familia, en California, con otros 3 niños que son mayores que nosotros. Dejé de caminar, demasiado sorprendida para continuar. ¿Qué? Sí, tenemos medios hermanos y medias hermanas que nunca hemos conocido. Mami le gritó a papi durante muchísimo tiempo cuando se enteró. Dijo que estaba robando de nuestros fondos universitarios para pagarlos de ellos. El matrimonio perfecto, el estilo de vida envidiable, la seguridad financiera que había parecido tan inquebrantable, todo era una fachada que escondía una realidad mucho más caótica. El señor Alarcón había estado haciendo malabares con múltiples familias, múltiples obligaciones financieras y múltiples mentiras durante años. Aparentemente, la caída de las criptomonedas había hecho imposible mantener todas las pelotas en el aire. Por eso ya no tenemos niñeras, continuó Emilia. Mami dice que no podemos pagarlo, y además, los más grandes deben ayudar con los pequeños. Eso es lo que hacen las familias. La amarga ironía no pasó desapercibida para mí. Ahora que sus finanzas estaban tensas,
Ahora que mantener su estilo de vida requería un sacrificio real, de repente se esperaba que los niños funcionaran como una unidad familiar. Cuando el dinero no era un problema, habían sido trasladados a cuidadores pagados. Ahora que los presupuestos eran ajustados, se les decía que cuidarse mutuamente forjaba el carácter. ¿Cómo están todos?, pregunté. ¿Cómo están Jaime y Sofía y Miguel? El rostro de Emilia se ensombreció. Jaime está muy callado ahora. O sea, todo el tiempo. Construye cosas en su cuarto y no sale mucho. Sofía todavía canta, pero solo cuando cree que nadie la está escuchando. ¿Y Miguel? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con una sabiduría adulta que me rompió el corazón. Miguel se asusta mucho, tiene pesadillas, y a veces pregunta por ti. ¿Se acuerda de mí? Todos nos acordamos de ti, dijo simplemente. Eras la única adulta que nunca estaba demasiado ocupada para nosotros. Habíamos llegado al edificio médico donde Miguel presumiblemente estaba recibiendo terapia física. Emilia me miró con esos ojos inteligentes que siempre habían visto demasiado. Tengo que volver arriba ahora, dijo. Pero me alegra haberte encontrado. Quería que supieras que no te olvidamos. Yo tampoco los olvidé, tesoro. Ni por un solo día. Me abrazó de nuevo, con fiereza y rapidez. Luego desapareció en el edificio antes de que pudiera decir una palabra más. Me quedé parada en la acera por mucho tiempo después, procesando todo lo que había aprendido e intentando dar sentido a las emociones que bullían en mi pecho. Me sentí reivindicada, en cierto modo. La familia que me había despedido por ser demasiado emocionalmente involucrada, demasiado apegada, demasiado inapropiada, se había desmoronado sin la estabilidad que yo había proporcionado, pero también sentí el corazón roto por los niños que estaban pagando el precio de los fracasos y engaños de sus padres. Ese encuentro casual con Emilia abrió un torrente de recuerdos y sentimientos que había pasado años tratando de contener. Me encontré pensando constantemente en los niños, preguntándome cómo estaban lidiando con el divorcio de sus padres y las luchas financieras, preocupándome por la lesión de Miguel y el retraimiento de Jaime y las canciones ocultas de Sofía. Más que nada, quería ayudarlos. Estos eran niños a los que había amado y nutrido durante sus años más formativos. Se enfrentaban a traumas y trastornos a una edad en la que la estabilidad era crucial para su desarrollo. Sus padres, atrapados en su propio drama y estrés financiero, probablemente estaban menos disponibles emocionalmente que nunca. Pero yo era solo su antigua niñera, una empleada despedida sin posición legal y sin derecho a interferir en sus vidas. Se me había dicho explícitamente que no contactara a la familia. Me habían advertido que mi interés continuo era inapropiado e inoportuno. Aún así, el amor no respeta límites profesionales ni restricciones legales. Y a veces, el amor requiere acción incluso cuando esa acción puede ser mal recibida. Decidí escribir cartas. Pasé semanas elaborando mensajes individuales para cada niño, cartas que reconocían por lo que estaban pasando sin traicionar las confidencias de Emilia, mensajes que ofrecían consuelo y aliento sin exceder mis límites. Escribí sobre la resiliencia y la fortaleza, sobre la importancia de cuidarse mutuamente, sobre el hecho de que los momentos difíciles no duran, pero las personas fuertes sí. A Emilia le escribí sobre el liderazgo y la responsabilidad que conlleva ser la mayor. Le recordé que cuidar de sus hermanos no significaba que tuviera que cargar el peso del mundo sobre sus hombros. A Jaime le escribí sobre la belleza de la fuerza tranquila, sobre cómo construir cosas con sus manos era una forma de construir esperanza y estabilidad en un mundo inestable. A Sofía le escribí sobre el poder de la música y la alegría, sobre cómo sus canciones podían traer luz a lugares oscuros y consuelo a corazones asustados. A Miguel le escribí sobre el coraje y la sanación, sobre cómo tener miedo no te hace débil y cómo pedir ayuda te hace fuerte. Envié estas cartas por correo al departamento de la familia, insegura de si llegarían a los niños o si sus padres las interceptarían. Esperaba una llamada telefónica airada o una advertencia legal, pero no pasó nada. Las cartas desaparecieron en el silencio y no tenía forma de saber si habían logrado algo. No fue hasta meses después que supe la verdad.
Las cartas habían llegado a los niños, pero también habían llegado a sus padres, quienes estaban lidiando con su propia crisis de confianza y autoridad. Los procedimientos de divorcio se habían vuelto contenciosos, con el señor y la señora Alarcón luchando por la custodia mientras simultáneamente se culpaban mutuamente por los problemas financieros y emocionales de la familia. En medio de este caos, mis cartas habían llegado como mensajes de un momento más estable, recordatorios de cuando los niños habían sido cuidados genuinamente por alguien cuya principal preocupación era su bienestar en lugar de su propia conveniencia o posición social. En lugar de tirar las cartas o confrontarme por enviarlas, ambos padres se habían visto obligados a enfrentar algunas verdades incómodas sobre su propia crianza. Los niños hablaban constantemente de mis cartas, las citaban cuando estaban asustados o molestos, preguntaban cuándo podrían volver a saber de mí. Fue Jaime quien finalmente convenció a su padre de que me llamara. «Ha estado preguntando por usted», dijo el señor Alarcón cuando llamó un martes por la noche de diciembre. Su voz era diferente a como la recordaba, menos segura, más cansada. Todos lo han hecho, en realidad, pero Jaime especialmente. Él no está llevando bien el divorcio. Lamento escuchar sobre las dificultades de su familia, dije con cuidado, insegura de qué respuesta era apropiada o esperada. Sí, bueno, estas cosas pasan. Hizo una pausa, y pude oírlo luchando con lo que decir a continuación. Elena, sé que no terminamos en los mejores términos. Sé que cometimos algunos errores en cómo manejamos su partida. Algunos errores. 5 años de devastación emocional reducidos a un pequeño mal cálculo. Los niños han pasado por muchos cambios últimamente, continuó. Nuevas escuelas, nuevos arreglos de vivienda, nuevas realidades. Su madre y yo estamos tratando de proporcionar estabilidad, pero honestamente ya no estamos seguros de cómo se ve eso. Esperé, sintiendo que había más que necesitaba decir. Jaime me preguntó si usted consideraría visitarlo. Solo una vez. Solo para, no sé, tal vez ayudarlo a entender que el cambio no siempre tiene que dar miedo. La ironía era impresionante. Las personas que me habían despedido por ser demasiado apegada, demasiado involucrada, demasiado emocionalmente invertida, ahora me pedían que regresara porque sus hijos necesitaban desesperadamente a alguien que fuera apegada, involucrada y emocionalmente invertida. Estaré feliz de ver a Jaime, dije en voz baja, de verlos a todos, si eso fuera de ayuda. Lo sería, admitió. Sería de gran ayuda. Acordamos reunirnos en un lugar neutral. Un museo en la Ciudad de México donde los niños pudieran tener algo en qué concentrarse si las emociones se volvían demasiado abrumadoras. Sugerí el Papalote Museo del Niño, recordando cuánto habían disfrutado siempre las experiencias de aprendizaje práctico. Cuando llegué al museo ese sábado por la tarde, apenas reconocí a la familia que me esperaba. El señor Alarcón parecía mayor, más canoso, disminuido de alguna manera por el peso de sus fracasos y revelaciones. La señora Alarcón estaba notablemente ausente. Aparentemente, la idea de verme de nuevo todavía era demasiado difícil de soportar para su orgullo. Pero los niños, a pesar de ser mayores y claramente marcados por las recientes dificultades, se iluminaron cuando me vieron de una manera que hizo que cada momento de angustia valiera la pena. Jaime, ahora de 9 años y serio más allá de su edad, se acercó a mí con la cuidadosa dignidad que siempre había poseído. «Hola, Elena», dijo formalmente, pero su labio inferior tembló por el esfuerzo de mantener la compostura. «Hola, tesoro», respondí, abriendo mis brazos. «Ven aquí». Se derrumbó en mi abrazo como una presa que se rompe, y de repente estaba sollozando con 4 años de dolor y confusión acumulados. Lo sostuve mientras lloraba, acariciando su cabello y murmurando las mismas palabras reconfortantes que había usado cuando era pequeño y todavía creía que los adultos podían arreglarlo todo. Emilia, ahora de 10 años e intentando cargar con responsabilidades que nunca deberían haber sido puestas sobre sus hombros, se acercó con más cautela. «¿Te vas a ir de nuevo?», preguntó sin rodeos. «Nunca quise irme en primer lugar», le dije honestamente. «Pero a veces los adultos toman decisiones que no tienen sentido».
incluso para otros adultos. Sofía, de 8 años y de alguna manera más frágil y más feroz de lo que recordaba, se subió a mi regazo sin invitación. «Todavía canto tus nanas», susurró, «cuando Miguel tiene pesadillas». Y Miguel, de 7 años ahora y cargando cicatrices invisibles de lo que sea que había causado su brazo roto y sus miedos continuos, me miró con ojos que contenían demasiado conocimiento para un niño de su edad. «Mamá», dijo simplemente, usando la palabra que todavía encajaba incluso después de todos los años, la distancia y la separación deliberada. «Sí, mi vida», respondí, sin importarme quién oyera o qué pensaran. «Mamá está aquí». Pasamos 3 horas en ese museo, y fue una de las experiencias más agridulces de mi vida. Los niños me mostraron exhibiciones con el mismo entusiasmo que una vez habían mostrado por sus tesoros en la guardería. Me contaron historias sobre la escuela y los amigos, y las mascotas que no se les permitía tener. Me preguntaron sobre mi vida, mi departamento, si todavía recordaba sus libros favoritos. Pero debajo de todo el parloteo normal de la infancia, había una corriente de tristeza e incertidumbre que me rompió el corazón. Estos niños habían aprendido demasiado jóvenes que el amor podía ser condicional, que la seguridad podía ser temporal, que incluso las relaciones más fuertes podían ser cortadas por decisiones de adultos que no podían entender o controlar. Jaime me mostró un cuaderno donde había estado escribiendo historias, intrincados cuentos sobre familias de criaturas mágicas que se cuidaban mutuamente a través de aventuras difíciles. Emilia se había vuelto ferozmente protectora de sus hermanos menores, asumiendo un papel maternal que debería haber sido innecesario. Las canciones de Sofía se habían vuelto más complejas, llenas de tonos menores y letras sobre extrañar a la gente y desear que las cosas pudieran ser diferentes. Miguel todavía se sobresaltaba con ruidos repentinos y buscaba estrategias de salida en situaciones nuevas. Una hipervigilancia que hablaba de un trauma que ningún niño de 7 años debería haber experimentado. Cuando llegó el momento de despedirse, las despedidas fueron más suaves pero no menos dolorosas que 5 años antes. Cada niño me abrazó con una desesperación que sugería que no estaban seguros de cuándo volverían a verme. «¿Nos escribirás más cartas?», preguntó Emilia. «Si tu padre dice que está bien», respondí, mirando al señor Alarcón para su confirmación. Él asintió, algo que pudo haber sido gratitud o simplemente agotamiento cruzando sus rasgos. Creo que eso sería bueno para ellos, para todos nosotros. Mientras los veía alejarse, sentí una mezcla compleja de alegría y tristeza que desafiaba una fácil descripción. Estaba inmensamente agradecida de que se me permitiera volver a sus vidas, incluso brevemente. Pero también estaba enojada por los años que se habían perdido, la seguridad que les había sido robada, el trauma innecesario que habían soportado porque sus padres habían priorizado su propia comodidad sobre la estabilidad de sus hijos. Esa visita abrió una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Durante los meses siguientes, comencé a ver a los niños regularmente. No como su niñera. Ese papel se había ido hace mucho tiempo, y yo era demasiado mayor ahora para proporcionar el tipo de cuidado intensivo que habían necesitado cuando eran pequeños, sino como algo más difícil de definir. Una figura de abuela Elena, tal vez. Una amiga de la familia. Una guardiana de recuerdos y proveedora de continuidad en vidas que habían visto demasiada interrupción. Asistí a la feria de ciencias de Jaime en la escuela y lo vi presentar un proyecto sobre ingeniería arquitectónica con la misma seria atención al detalle que una vez había aplicado a la construcción de castillos de bloques. Fui a los partidos de fútbol de Emilia y la animé mientras demostraba las habilidades de liderazgo que se habían desarrollado por necesidad, pero le estaban sirviendo bien en contextos más apropiados. Me senté durante los recitales de piano de Sofía y me maravillé de cómo su musicalidad natural había florecido en un verdadero talento. Llevé a Miguel a citas de terapia cuando el horario de trabajo de su padre entraba en conflicto con sus tiempos de tratamiento, y lentamente lo vi aprender a confiar en el mundo de nuevo. El divorcio de sus padres se finalizó durante este tiempo. Un proceso desordenado y enconado que dejó a todos emocional y financieramente agotados. El señor Alarcón se quedó con los niños la mayor parte del tiempo, en parte porque la nueva vida de la señora Alarcón
no incluía espacio para las complicaciones de la maternidad soltera, y en parte porque él parecía decidido a hacerlo mejor de lo que lo había hecho la primera vez. Me doy cuenta ahora de que no estuve presente en sus primeros años. Me dijo durante una de nuestras conversaciones sobre las necesidades y horarios de los niños. Estaba tan concentrado en construir riqueza y éxito que olvidé para qué la estaba construyendo. Fue lo más parecido a una disculpa que probablemente obtendría, y la acepté con el espíritu con que fue ofrecida. Todos cometemos errores, algunos más costosos que otros. Lo importante era si aprendíamos de ellos y tratábamos de hacerlo mejor. Los niños prosperaron con la mayor atención de su padre y el contacto regular conmigo. Jaime salió de su caparazón lentamente, uniéndose al club de robótica de la escuela y haciendo amigos que apreciaban su tranquila brillantez. Emilia aprendió a compartir la carga de la responsabilidad por sus hermanos, mientras mantenía su propia identidad e intereses. La confianza de Sofía creció junto con sus habilidades musicales, y comenzó a actuar en producciones escolares con una alegría que era contagiosa. Los miedos de Miguel disminuyeron gradualmente, reemplazados por una felicidad cautelosa pero genuina que me calentó el corazón. La situación financiera también se estabilizó, aunque no al nivel que la familia había disfrutado una vez. El señor Alarcón había aprendido lecciones dolorosas sobre la diversificación de inversiones y la gestión de riesgos. Las pérdidas de criptomonedas habían sido devastadoras, pero no completamente ruinosas, y había logrado proteger suficientes activos para mantener un estilo de vida cómodo, aunque más modesto. Resulta que no necesitábamos el penthouse ni el ejército de personal. Observó un día mientras veíamos a los niños jugar en un parque público en lugar de su antiguo patio privado. Solo nos necesitábamos los unos a los otros. Había necesitado una crisis financiera y una ruptura familiar para que él descubriera lo que yo había sabido todo el tiempo. Los niños necesitan presencia más que regalos, atención más que opulencia, amor más que lujo. A medida que pasaban los meses, comencé a comprender que este segundo capítulo de nuestra relación era en muchos sentidos más significativo que el primero. Cuando yo era su niñera, había proporcionado atención profesional dentro de las limitaciones de una relación laboral. Ahora, ofrecía algo más precioso y más libremente dado. Amor incondicional de alguien que eligió estar en sus vidas en lugar de alguien a quien se le pagaba por estar allí. Los niños entendieron la diferencia, incluso si no podían articularla. Sabían que yo venía a sus eventos escolares porque quería celebrar sus logros, no porque fuera mi trabajo. Sabían que escuchaba sus problemas porque me importaba su felicidad, no porque sus padres me estuvieran pagando para manejar sus emociones. Sabían que mi amor era real, permanente e inquebrantable, independientemente de las circunstancias o los arreglos financieros. Este conocimiento les dio una seguridad que nunca antes habían experimentado, una base de cuidado incondicional que les permitió tomar riesgos, cometer errores y crecer en sus propios seres únicos sin miedo a perder amor o apoyo. Emilia se convirtió en una joven líder segura, pero que lideraba con empatía en lugar de autoridad. Aprendió a incluir a otros, a animar a sus compañeros de equipo, a usar su fuerza al servicio de algo más grande que ella misma. Jaime descubrió que sus intereses arquitectónicos podían combinarse con un talento para la enseñanza, y comenzó a dar clases particulares a niños más pequeños en matemáticas y ciencias, mientras diseñaba modelos y estructuras elaboradas que expresaban su creciente comprensión de los principios de ingeniería. La música de Sofía evolucionó para incluir la composición de sus propias canciones, muchas de ellas sobre la familia y el amor, y encontrar la belleza en circunstancias difíciles. Sus actuaciones se convirtieron en celebraciones no solo de su talento, sino de la resiliencia y la esperanza. Miguel se transformó de un niño ansioso e hipervigilante en alguien que todavía era cauteloso, pero ya no tenía miedo. Aprendió a confiar en nuevas situaciones y nuevas personas mientras mantenía la sensibilidad que era una de sus mayores fortalezas. Verlos crecer y florecer se sintió como presenciar una serie de pequeños milagros. Estos eran niños que habían sido catalogados como dificultades, problemas a resolver o manejar en lugar de personas a amar y nutrir.
Habían sido pasados de cuidador a cuidador, descartados por sus padres como demasiado exigentes, demasiado emocionales, demasiado complicados para que los adultos ocupados los manejaran, pero dada la estabilidad, la consistencia y el cuidado genuino, habían florecido en jóvenes notables que eran amables, inteligentes, creativos y resistentes. Eran la prueba viviente de que todo lo que los niños necesitan es alguien que vea su potencial en lugar de sus problemas, alguien que crea en ellos incluso cuando ellos no creen en sí mismos. A medida que entraron en su adolescencia, nuestra relación evolucionó de nuevo. Ya no era la cuidadora principal, ni siquiera una presencia regular en sus vidas diarias, pero me había convertido en algo quizás más valioso, una asesora de confianza, una guardiana de la historia familiar, un puente entre su pasado difícil y su futuro prometedor. Vinieron a mí con preguntas que no podían hacerle a su padre, problemas con los que no querían cargarlo, sueños que tenían miedo de expresar en voz alta. Me convertí en el repositorio de sus recuerdos de la infancia, la persona que podía recordarles quiénes habían sido cuando olvidaban en quién se estaban convirtiendo. ¿Te acuerdas cuando construí ese castillo que era más alto que yo? Preguntaría Jaime durante los momentos difíciles de su adolescencia. Me acuerdo, le diría. Trabajaste en él durante 3 semanas y no te rendiste incluso cuando seguía cayéndose. Así eres tú, Jaime. Alguien que construye cosas hermosas y no se rinde. ¿Te acuerdas cuando organicé a los otros niños para ayudar a limpiar el cuarto de juegos? Se preguntaría Emilia en voz alta cuando estaba luchando con la presión de grupo o las dinámicas sociales. Me acuerdo, le aseguraría. Viste lo que había que hacer y ayudaste a todos a trabajar juntos para lograrlo. Así eres tú, Emilia. Alguien que saca lo mejor de otras personas. Estas conversaciones se convirtieron en rituales sagrados, formas de honrar su pasado mientras empoderaban su futuro. Les estaba dando algo que sus padres no podían proporcionar, una narrativa continua de sus vidas que incluía sus luchas, pero enfatizaba sus fortalezas, que reconocía sus dificultades, pero celebraba su crecimiento. Los años pasaron rápidamente, como suelen hacerlo cuando les prestas atención. Emilia se graduó de la preparatoria con el mejor promedio y oradora principal y obtuvo una beca completa para Stanford, donde planeaba estudiar relaciones internacionales con el objetivo de trabajar en ayuda humanitaria. Jaime fue aceptado en el programa de arquitectura del MIT, su pasión infantil por la construcción habiendo evolucionado a una comprensión sofisticada del diseño y la ingeniería. Sofía recibió múltiples ofertas de prestigiosos conservatorios de música, su talento habiendo evolucionado a un arte genuino. Miguel, el más joven pero a menudo el más sabio, estaba sobresaliendo en sus estudios mientras era voluntario con niños más pequeños que habían experimentado traumas. En la graduación de preparatoria de Emilia, me senté en la audiencia con el señor Alarcón y la observé pronunciar un discurso sobre la resiliencia, la comunidad y la importancia de las relaciones estables en tiempos de incertidumbre. Habló sobre cómo las lecciones más importantes a menudo provienen de maestros inesperados y cómo a veces las personas que más nos aman son las que eligen quedarse incluso cuando no se les exige. Mis hermanos y yo aprendimos temprano que las familias vienen en muchas formas diferentes, dijo desde el podio, su joven voz resonando en el auditorio repleto. A veces, las personas que más importan no están relacionadas contigo por sangre, sino por elección. A veces el amor no se trata de lo que te dan, sino de lo que das. Y a veces, la persona más importante en tu vida es alguien que fue contratado para cuidarte, pero se quedó porque no podía soportar irse. Me miró directamente entonces, y sentí lágrimas corriendo por mi rostro mientras continuaba. A Elena Díaz, quien nos enseñó que el amor no tiene requisitos previos ni fechas de caducidad. Gracias por elegirnos, una y otra vez, incluso cuando no podíamos elegirte de vuelta. Gracias por ver en quién podríamos convertirnos cuando todos los demás solo veían quiénes éramos. Gracias por demostrar que algunos lazos son más fuertes que los contratos, y algunos amores son más permanentes que las promesas. El aplauso fue atronador, pero todo lo que pude oír fue el sonido de mi propio latido,
y el recuerdo de una niña pequeña que una vez me había estrechado la mano formalmente y dicho, «Gracias por cuidarnos, Elena». Después de la ceremonia, los 4 me rodearon en un abrazo grupal que se sintió como volver a casa después de un viaje muy largo. Eran más altos que yo ahora, estos niños a los que una vez levanté, cargué y acuné para dormir, pero en ese momento seguían siendo mis bebés. Todavía los pequeños con el corazón roto que habían necesitado a alguien que los amara sin condiciones ni reservas. «Lo logramos», susurró Emilia en mi oído. «Todos salimos adelante. Ustedes lo lograron», la corregí. «Ustedes 4 hicieron el trabajo duro de crecer y fortalecerse. Yo solo pude observar y animar desde la barrera». «Hiciste más que eso», dijo Jaime con seriedad. «Nos diste algo hacia lo que crecer. Nos mostraste cómo se veía el amor incondicional para que pudiéramos reconocerlo y creer que lo merecíamos». Sofía, siempre la poeta, agregó, «Nos enseñaste que el hogar no es un lugar, es una persona que te ve por completo y te ama de todos modos». Y Miguel, de 21 años ahora, pero aún capaz de una visión devastadora, dijo simplemente, «Nos salvaste, mamá», en todas las formas que importaban. De pie allí con mi mejor vestido, rodeada de 4 jóvenes notables que habían superado más de lo que la mayoría de la gente enfrenta en una vida, sentí una satisfacción que ninguna cantidad de dinero o reconocimiento profesional podría haberme proporcionado. Pasé mi carrera cuidando a los hijos de otras personas, a menudo a expensas de mis propios sueños y ambiciones. Fui despedida, devaluada y desechada más veces de las que me gustaría recordar. Pero en este momento, abrazando a estas 4 personas que habían elegido mantenerme en sus vidas mucho después de que se les exigiera hacerlo, supe que cada sacrificio había valido la pena, cada noche sin dormir, cada día ingrato, cada angustia y decepción había conducido a esto. El conocimiento de que había marcado una diferencia en vidas que importaban, que había ayudado a moldear personas que harían del mundo un lugar mejor, por el simple hecho de estar en él. Los hijos Alarcón son todos adultos ahora, dispersos por el país persiguiendo sus sueños y construyendo sus propias vidas. Emilia trabaja para una organización internacional de ayuda, llevando apoyo y esperanza a familias desplazadas por conflictos y desastres. Jaime diseña viviendas sostenibles para comunidades de bajos ingresos, utilizando sus habilidades arquitectónicas para crear espacios hermosos y funcionales para personas que han sido olvidadas por la sociedad. Sofía toca con una orquesta sinfónica, pero también enseña musicoterapia a niños con necesidades especiales. Miguel se convirtió en trabajador social especializado en trauma infantil, ayudando a otros niños heridos a encontrar su camino de regreso a la confianza y la esperanza. Todos se mantienen en contacto, visitando cuando pueden, llamando cuando no, enviando fotos y actualizaciones sobre sus vidas y logros. Me incluyen en sus celebraciones y éxitos. Buscan mi consejo cuando enfrentan decisiones difíciles y se aseguran de que sepa que sigo siendo y siempre seré parte de su familia. El señor Alarcón, ahora en sus 70, me llama ocasionalmente para compartir noticias sobre los niños o simplemente para hablar. Los años lo han humillado de maneras que el éxito nunca pudo, y se ha convertido en alguien a quien genuinamente respeto e incluso aprecio. Nunca se volvió a casar, eligiendo en cambio centrarse en ser el padre que no había sido durante los primeros años de sus hijos. «Le debo una disculpa», dijo durante una de nuestras conversaciones. «En realidad, le debo muchas disculpas, pero sobre todo le debo gratitud por amar a mis hijos cuando su madre y yo no sabíamos cómo. La señora Alarcón y yo no hemos tenido contacto desde ese encuentro casual en el bosque de Chapultepec hace años. Según los niños, ha construido una nueva vida para sí misma en Miami, lejos de los recordatorios de sus fracasos como madre. La ven ocasionalmente, mantienen una relación educada, pero no hay verdadera intimidad allí. Ella perdió su oportunidad de ser verdaderamente importante en sus vidas, y esa ventana no se abre 2 veces. Pienso en ella a veces, generalmente con lástima en lugar de ira. Le dieron 4 niños hermosos, inteligentes y amorosos, y los trató como inconvenientes. Se le ofreció la oportunidad de ser amada incondicionalmente,
Y eligió el estatus social en su lugar. Podría haber tenido lo que tengo ahora, el afecto y respeto genuinos de 4 adultos notables, pero valoró las apariencias más que las relaciones. Su pérdida fue mi ganancia, aunque nunca hubiera elegido que sucediera de esa manera. Hubiera preferido un mundo donde todos los niños sean amados correctamente por sus padres, donde niñeras como yo sean tratadas como miembros valorados del equipo familiar, en lugar de empleadas prescindibles, donde el trabajo de cuidado sea respetado y compensado apropiadamente. Pero no podemos elegir nuestras circunstancias, solo nuestras respuestas a ellas. Y yo elegí, una y otra vez, amar a niños que no eran técnicamente míos, pero se sentían míos en todo sentido que importaba. Elegí quedarme cuando quedarse era difícil, cuidar cuando cuidar era costoso, esperar cuando la esperanza parecía tonta. Esas elecciones me llevaron aquí, a este lugar en mi vida donde estoy rodeada de amor dado y recibido libremente. Ahora tengo 73 años, viviendo cómodamente en una pequeña casa en la periferia que los hijos Alarcón me ayudaron a comprar cuando finalmente me retiré del trabajo regular de niñera. Mis días son míos, llenos de lectura, jardinería y visitas de jóvenes que me llaman abuela Elena y traen a sus propios hijos a conocer a la mujer que ayudó a criar a sus padres. Miro hacia atrás en mi carrera sin arrepentimiento, a pesar de las angustias y decepciones que incluyó. Di mi vida profesional al cuidado de los hijos de otras personas, y a cambio recibí algo precioso, el conocimiento de que el amor se multiplica cuando se comparte, que las familias pueden elegirse además de heredarse, y que a veces las relaciones más importantes en la vida son las que sobreviven porque la gente elige mantenerlas en lugar de porque están obligadas. Para cualquiera que esté escuchando, y que haya pasado su vida cuidando a otros, que haya amado a niños que no eran técnicamente suyos, a quien hayan despedido o devaluado o dicho que conozca su lugar, tu amor importa, tu sacrificio tiene significado. Los niños que cuidaste recuerdan, incluso si no pueden expresarlo todavía. La influencia que tuviste en sus vidas se propagará a través de generaciones, moldeando en quienes se convierten y cómo tratan a los demás. No dejes que nadie te diga que el cuidado profesional no puede ser amor verdadero, o que preocuparse demasiado es inapropiado. El mundo necesita personas que estén dispuestas a amar más allá de los límites, a cuidar más allá de los contratos, a ver el potencial en cada niño independientemente de sus circunstancias o comportamiento. No son solo empleados, no son solo ayuda contratada, son guardianes de la infancia, protectores de la inocencia, constructores de futuros. Son las personas que mantienen a las familias unidas cuando no saben cómo mantenerse unidas. Importan más de lo que saben, y su amor tiene un poder que va más allá de toda medida. ¿Alguna vez cuidaste niños que no eran biológicamente tuyos, pero que sentiste como tuyos en tu corazón? ¿Amabas tan profundamente a la familia de otra persona que sus alegrías se convirtieron en tus alegrías y sus penas se convirtieron en tus penas? Cuéntame tu historia en los comentarios a continuación. Si esta historia tocó algo en tu corazón, dale me gusta y suscríbete. Cada compartido ayuda a que este mensaje llegue a otra persona que ha dedicado su vida al cuidado de otros. Para más historias sobre el amor, la familia y los lazos que trascienden las relaciones tradicionales, puedes encontrar nuestro podcast especial haciendo clic en el enlace. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Hasta que nos encontremos de nuevo en la próxima historia.